Un fracaso estratégico para Vladimir Putin. Así describen hoy los medios serbios los resultados de la reunión entre el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y el presidente de Serbia, Aleksandar Vučić. El 8 de agosto, Volodymyr Zelensky realizó la primera visita en la historia de esta guerra de un presidente de Ucrania a Serbia, un país que durante décadas fue considerado el aliado más cercano de Moscú en los Balcanes. Y ahora, la publicación suiza NZZ calificó esto como la ruptura de un tabú político y un fracaso estratégico para Vladimir Putin. Pero ese mismo día, el propio Vučić desmintió públicamente que en la reunión con Zelensky se hubiera discutido en absoluto la cooperación militar con Ucrania, es decir, él, se apresuró a retractarse. Por eso aquí es importante ser muy cautelosos con la evaluación, ya que Aleksandar Vučić puede banalizar las cosas y utilizar la visita de Vladimir Zelensky para sus propios intereses personales en medio de una grave crisis política en la propia Serbia. En este episodio analizaremos qué fue lo que realmente sucedió y, lo más importante, si se puede hablar de un giro de Serbia hacia Ucrania y Europa, o si Belgrado simplemente está jugando una vez más su doble juego de larga data. Por otro lado, en medio de las noticias de que Turquía ha comenzado a vender misiles ATACMS a Ucrania, de lo cual hablamos en el episodio anterior, cabe recordar que anteriormente Aleksandar Vučić confirmó que Belgrado realmente vende armas a los socios occidentales, entendiendo perfectamente que después se suministran a Ucrania. Me llamo Alexei Pechi. Vamos a analizar juntos los resultados de la visita de Volodymyr Zelensky a Serbia, de qué habló con Aleksandar Vučić y qué significa todo esto para Ucrania y Serbia. Pero antes de que empecemos, les pido que se suscriban a este canal de YouTube. Estamos acercándonos a la marca de 300,000 suscriptores, así que estaré agradecido por cada una de sus suscripciones y por cada uno de sus me gusta. Así que, para establecer el tono de este episodio de inmediato, quiero compartirles una cita de cómo el medio suizo NZZ describe hoy la visita de Volodymyr Zelensky a Belgrado, porque es revelador, pero puede ser algo engañoso. Cito: la decisión de Belgrado de recibir al mayor oponente de Moscú es una violación de un tabú político, aunque Vučić, al anunciar la reunión, dejó en claro que Serbia mantendrá su política respecto a Rusia y por ahora no se unirá a las sanciones. También subrayó el potencial de cooperación. Cito: les recuerdo que Serbia, desde el inicio de la invasión rusa a gran escala en Ucrania, ha intentado mantener el equilibrio entre Moscú y Occidente. Belgrado reconoce la integridad territorial de Ucrania, pero aún así no se ha unido a las sanciones de la Unión Europea contra Rusia. Pero detrás de toda la fachada de buenas intenciones hacia Ucrania, Vučić tiene su propio motivo que ni siquiera está muy oculto. Demostrar a su pueblo, o más bien a una parte del electorado, la disposición al diálogo con Occidente e incluso con Ucrania. Vučić necesita mostrar urgentemente que supuestamente está en sintonía con la Unión Europea, pero al mismo tiempo no se ha vuelto abiertamente pro-ucraniano. El asunto es que Serbia es candidata oficial para ingresar a la Unión Europea desde 2012, mientras que Ucrania obtuvo ese estatus solo 10 años después que Serbia, pero superó a Serbia en el ritmo de las reformas. Las negociaciones de Belgrado para ingresar a la UE llevan años estancadas. Bruselas critica a Serbia por problemas con el Estado de Derecho, la falta de avances respecto a Kosovo y la negativa a sumarse a las sanciones contra Rusia. Por eso, la reunión con Zelensky puede ser una señal para Occidente de que Serbia está lista para una cooperación más estrecha. La postura de Ucrania sobre Kosovo también juega un papel importante. El hecho es que Kiev oficialmente no reconoce la independencia de la antigua provincia serbia y Vučić no oculta que valora positivamente esa postura de Ucrania. Es un caso bastante raro donde los intereses de ambos países realmente coinciden directamente. Los medios occidentales señalan que entre los posibles temas de la reunión entre Zelensky y Vučić está la cooperación encubierta en el ámbito de la defensa y la producción conjunta de drones. Según el medio alemán Frankfurt Allgemeine, Serbia,
Ucrania y los Emiratos Árabes Unidos podrían crear un modelo de cooperación trilateral en el desarrollo de tecnologías de drones. Y esto podría convertirse realmente en un avance. Además, las partes tienen la intención de finalizar un acuerdo de libre comercio y cooperar en el sector energético. Y aquí está la evaluación final de la visita de Zelensky a Serbia por parte de la publicación suiza NZZ, que suena dura. La cumbre en Belgrado es un fracaso estratégico para Putin. Zelensky ahora está sentado en la mesa de negociaciones con el aliado más importante de Moscú en los Balcanes. Para Kiev, esto es una victoria simbólica. Ucrania logra irrumpir en la esfera de influencia de Rusia. Pero aún así, hay algo que empaña seriamente este bonito cuadro del encuentro entre Zelensky y Vučić. El propio Alexander Vučić se apresuró a desmentir públicamente que en la reunión con Zelensky se hayan planteado cuestiones específicamente de cooperación militar entre Serbia y Ucrania. Dijo que por ahora definitivamente no. Y lo que suceda después de que termine la guerra, según Vučić, ya es una cuestión completamente diferente. Es decir, ese mismo día, cuando los medios occidentales ya calificaban la visita de Zelensky como un golpe estratégico contra Putin, personalmente desmintió la parte más delicada de esta interpretación, el tema de la producción conjunta de armas, pero de inmediato insinuó que el acuerdo podría referirse al futuro y no al presente. Pero también es significativo que el partido opositor serbio consideró la visita de Zelensky a Belgrado como una amenaza para las relaciones con Rusia. Es decir, ni siquiera dentro de la propia Serbia hay una opinión unánime de que lo que está sucediendo sea beneficioso para Serbia. Pero esto indica que los serbios han comenzado su campaña electoral. No lo digo porque sí. El hecho es que el presidente de Serbia, Aleksandar Vučić, ya en junio declaró que en la próxima semana dejaría su cargo de presidente y abogó por la celebración de elecciones presidenciales y parlamentarias anticipadas. Esa declaración se dio en el contexto de las protestas estudiantiles masivas que ya llevaban más de un año y medio en todo el país. Pero el asunto es que, incluso si Vučić no se va por su cuenta, su segundo y último mandato presidencial de todos modos termina en la primavera de 2027. Por eso, no se descarta que la visita de Zelensky pueda ser utilizada por el partido de Vučić para la propaganda electoral, diciendo que su partido está listo para ir en sintonía con la política de Bruselas. Pero eso no significa que Vučić vaya a ir más allá de la retórica habitual. Pero eso lo discutiremos un poco más adelante. Ahora hablemos de lo que Vučić dijo directamente sobre la guerra en sí, y esto tampoco suena como la retórica de una parte que se ha puesto completamente del lado de Ucrania. Después de la reunión con Zelensky, Vučić declaró que no ve vías para que la guerra de Rusia contra Ucrania termine pronto. Él enfatizó que Serbia y la comunidad internacional buscan la paz, pero él mismo no está seguro de que el conflicto termine pronto. Y podría haber otro invierno difícil por delante, tanto para los ucranianos como para otros países del mundo. Esto está en consonancia con sus declaraciones anteriores, que por cierto eran mucho más alarmantes, porque antes Vučić dijo que sería difícil evitar una tercera guerra mundial, y que tal vez ya haya comenzado de hecho debido a la lucha global por los recursos. Él subrayó que es poco probable que Rusia pueda ganar la guerra contra Ucrania, pero tampoco puede perderla, porque un Estado que posee armas nucleares es imposible de vencer por la vía militar. Vučić también advirtió sobre el riesgo del uso de armas nucleares tácticas en conflictos regionales. Y señaló que muchos países ahora simplemente están ganando tiempo, preparándose para enfrentamientos de mayor escala. Y aquí, pongan atención al marco mismo de estas declaraciones de Vučić. Esto no es ni pro-ucraniano ni pro-ruso. Es un lenguaje abiertamente neutral, fatalista. Es el lenguaje de una persona que trata de no tomar partido por nadie, pero cada vez le resulta más difícil jugar a dos bandas. Pero también es importante recordar que los lazos de Vučić con Putin tampoco han desaparecido. Les recuerdo que en mayo de este año, menos de 3 meses antes de la visita de Zelensky, Vučić le envió a Vladimir Putin una carta de felicitación por el Día de la Victoria el 9 de mayo. A través del embajador ruso, le contaba que al soldado ruso es imposible vencerlo, gracias al Ejército Rojo y así sucesivamente. Y antes de eso, él declaró públicamente que imponer sanciones contra Rusia significa, cito, traicionar el alma de su pueblo.
Esa es una formulación, una expresión que, bueno, es difícil de conciliar con la imagen de un líder que, ya sabes, le da la espalda a Putin y mira de frente a Zelensky y a Occidente. Al mismo tiempo, es importante ser preciso y, de nuevo, no caer en el extremo opuesto, como si Serbia fuera simplemente una marioneta de Moscú. De hecho, Serbia durante años ha producido, vendido y transferido armas a Ucrania, a diferencia, por ejemplo, de Hungría, que en realidad no es proveedora de armas para Kiev, pero aún así, Serbia intentó durante un tiempo hacer como que no estaba ni con Moscú ni con Bruselas. Por eso. Pero Serbia lo hacía de manera bastante astuta, y quiero señalar que Rusia presionó mucho a Aleksandar Vučić precisamente por estos suministros de armas, pero él supo maniobrar hábilmente, se hacía el tonto y así sucesivamente. La posición oficial de Belgrado es la siguiente: Serbia no suministra armas a las Fuerzas Armadas de Ucrania de manera directa ni intencionada, pero los productos militares serbios pueden llegar a Ucrania a través de otros países, y el propio Vučić no lo ocultó. Es decir, el esquema es muy simple. Ellos producen municiones, las venden a algún país en Europa. Ese país en Europa luego transfiere todo eso a Ucrania. Es decir, la idea de Serbia es simplemente no entregar nada directamente, pero aún así seguir vendiendo esos proyectiles para que lleguen a Ucrania. Y aquí es donde volvemos a la política. La lógica de esta dualidad de Aleksandar Vučić es muy simple, más o menos. La mitad de la población de Serbia, compuesta sobre todo por personas mayores, simpatiza con Rusia. Vučić no puede ignorar estos sentimientos, de lo contrario, no podrá mantenerse en el poder. De ahí este constante equilibrio. De ahí esas cartas públicas a Putin. Pero las armas a Ucrania se envían en silencio a través de terceros países para que Bruselas también valore ese paso, porque hay que entender que en Serbia no todos son prorrusos, también hay proeuropeos e incluso proucranianos, ciudadanos. Por eso, Vučić tiene que esforzarse al máximo por mantener el equilibrio entre estos grupos de votantes. Y por último, pero sumamente importante, el propio Vučić ahora no atraviesa su mejor momento en la política interna. Una vez más. A finales de junio de 2026, en medio de protestas antigubernamentales masivas, él anunció públicamente que renunciaría y convocaría elecciones presidenciales y parlamentarias anticipadas. Según él, esto debería suceder en las próximas semanas. La razón formal de las protestas, les recuerdo, es el episodio del colapso de la marquesina en la estación de tren de Novi Sad, que cobró la vida de 16 personas. Después de eso, los manifestantes acusaron al partido progresista serbio gobernante de Aleksandar Vučić de corrupción sistémica y mala gestión. Dicen que toda la estación, en ese entonces, en resumen, la reconstruyeron, pero esa marquesina sobre la entrada solo decidieron repararla en papel. Como resultado, se derrumbó y, lamentablemente, cobró la vida de 16 personas. Al mismo tiempo, el propio Vučić declaró que está seguro de permanecer en la política y mantener su influencia incluso después de su renuncia formal como presidente. Y ahora Aleksandar Vučić está considerando el cargo de primer ministro. Bueno, porque ya no puede ser presidente. Eso es todo, sus 2 mandatos se terminan. Y al mismo tiempo, el Frente Verde Izquierdista de la oposición, así se llama, declara abiertamente que cree que toda esta historia con la renuncia de Vučić y las elecciones solo le sirve para desviar la atención de la sociedad y para crear nuevos pretextos para maniobras políticas. Y en cierto modo, la oposición tiene razón. Las elecciones ya están programadas para el otoño de 2026 y el mandato oficial del presidente Vučić, incluso si no renunciara anticipadamente, terminaría solo en la primavera de 2027. En general, de cualquier manera, no le queda mucho tiempo en el poder. Y aquí surge una conclusión bastante lógica. Parece que la reunión con Zelensky beneficia principalmente al propio Vučić, justo en el momento en que su situación política dentro del país es muy inestable. Un gesto simbólico de acercamiento con Occidente y con Ucrania. Es una manera de mostrarle a Bruselas y a sus propios votantes, orientados hacia la eurointegración y no hacia Rusia, que Serbia bajo Vučić se está moviendo en la dirección correcta, al mismo tiempo sin sacrificar los lazos reales con Moscú, que ese mismo día confirmó de manera demostrativa, negando la cooperación militar y hablando sobre la invencibilidad de Rusia como potencia nuclear. Es decir, la reunión entre Vučić y Zelensky es simbólica, y yo diría un gesto cuidadosamente medido. Sí,
Es la primera visita del presidente ucraniano desde que empezó la guerra. Se trata de conversaciones sobre comercio, energía e incluso la posible producción de drones en el futuro, pero no hay avances en la cuestión principal. Sanciones contra Rusia, que Belgrado sigue sin imponer y, según la retórica de Vučić, no planea imponer. Por eso, al final del programa diré esto. El encuentro con Zelensky es una jugada que funciona principalmente para la imagen de Aleksandar Vučić ante Bruselas y ante sus propios votantes, y no el inicio de una verdadera reorientación geopolítica de Serbia. Aquí dejaré puntos suspensivos. Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios de este episodio, suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar un like. Eso es todo. Cuídense. Hasta luego a todos.